Muchas gracias, Nicolás. La transmisión es toda tuya. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. En este momento yo les voy a hacer mi presentación sobre accesibilidad en Jetpack Compose. Voy a partir hablando un poco sobre mí. Bueno, mi nombre es Nicolás Beltrami, soy de Chile, de la ciudad de Valparaíso, y actualmente me encuentro viviendo en Santiago. Soy desarrollador Android hace aproximadamente 4 años, pero ya trabajando en empresas más grandes hace 2 años. Antes de ser informático o ingeniero fui hotelero. Me dediqué 8 años a trabajar en distintos hoteles. Y de esos 8 años, 4 años estuve estudiando ingeniería informática. La hotelería para mí fue una muy buena base, un muy buen comienzo para poder cumplir mi sueño, que era ser ingeniero informático o desarrollador de software. Esto a mí me permitió poder tener una visión un poco más amplia de la calidad. Nosotros en hotelería siempre teníamos el enfoque de entregar una experiencia memorable, y eso se lograba a través de muchos factores que, si lo aplicamos en el desarrollo de software también, nosotros tenemos que trabajar para entregar una experiencia memorable a nuestros usuarios. Y nuestro espectro de usuarios es bastante amplio. En hotelería nosotros tenemos que cumplir igual requerimientos de accesibilidad, que las puertas tengan tamaño adecuado para que pueda ingresar una persona en silla de ruedas, contar con rampas, con la pendiente correcta para lo mismo, tener barandas en baños, elevadores, etc. Y eso mismo podemos llevarlo al desarrollo. Entonces, si lo vemos como una definición de qué es la accesibilidad, vemos la definición de que es una disciplina que se encarga de lograr que todos los productos, bienes o servicios sean accesibles para el máximo número de personas posible, independiente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. Esto es bastante claro, en verdad, es aplicable a todo. Y si nosotros, al momento de pensar como desarrolladores, lo aplicamos en nuestro rubro, nos permite tener una mejor capacidad de llegar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que nos permite la accesibilidad? Nos permite mejorar el alcance de nuestra aplicación. Esto es decir, según las estadísticas, un 15% de la población mundial tiene algún grado de discapacidad. Y muchas de estas personas dependen de aplicaciones o servicios para poder comunicarse, aprender o trabajar. Nos permite que nuestras aplicaciones sean versátiles. Esto se puede llevar como a través de un ejemplo práctico. Supongamos que estamos ocupando una aplicación mientras cocinamos para seguir una receta, y nuestras manos se ensucian con masa o lo que sea. Necesitamos cambiar la página. Si la aplicación posee la opción de poder ocupar comandos de voz, vamos a poder cambiar de página con comandos de voz y no vamos a ensuciar nuestro dispositivo. Ahí tenemos un punto a favor que nos beneficia a todos. También, si lo vemos desde un punto de vista futuro, también nos beneficia a nosotros mismos como usuarios para nuestras propias versiones del futuro. Es decir, si nosotros, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo la vista, vamos perdiendo movilidad, y nuestras propias aplicaciones cumplen con los criterios que se esperan de accesibilidad, nosotros mismos, estando viejos, vamos a poder usar nuestras propias aplicaciones. Entonces, ese es como un win-win general. Y además, tenemos que pensar que cada vez existen más oportunidades laborales para personas con algún grado de discapacidad, porque hay que cumplir con la inclusión. Entonces, lo que nosotros desarrollemos va a ayudar a esas personas a utilizar herramientas de trabajo de una manera inclusiva. Entonces, es la mejor opción que podemos tomar, es seguir la accesibilidad en estos casos. ¿Qué es lo que tenemos que considerar al momento de desarrollar de manera accesible? Tenemos que considerar en parte el diseño, es decir, asegurarnos de que todos los elementos que se estén mostrando en la pantalla sean visibles y de fácil interacción. Es decir, que el tamaño sea adecuado, que tenga los contrastes suficientes en los colores, que los tamaños de los puntos táctiles de los componentes sea el correcto. Y también tenemos que considerar la tecnología, qué es lo que
el framework o el sistema operativo nosotros nos entrega para poder cumplir con estos requerimientos. Por ejemplo, en Android se pueden utilizar lectores de pantalla, input de voz, teclados externos, botones. No tenemos que olvidar que no todos los usuarios de nuestra aplicación van a usarla de la misma manera. Entonces, si partimos por el punto de la tecnología, ya dijimos que era lo que nos entrega el sistema operativo, como en este caso en Android, los servicios de accesibilidad, y tenemos que utilizarlos en la manera que favorezca a nuestros usuarios. Una de las primeras herramientas que existe, o sea, de las que voy a nombrar, y una de las más conocidas es TalkBack. TalkBack es un lector de pantallas que se encuentra basado en etiquetas y acciones. Este permite que usuarios con alguna discapacidad visual, por ejemplo, puedan navegar a través del dispositivo y usar la aplicación a través de swipes y distintos gestos. Cada vez que la pantalla se posicione sobre un elemento, este debe tener una descripción, o una interacción, la cual va a recibir un feedback, una respuesta auditiva, que nos va a entregar una noción de qué es lo que se está mostrando en pantalla. También contamos con los Switch Access. Los Switch Access me parecieron muy interesantes, ya que es una alternativa para que nosotros podamos utilizar un dispositivo sin depender de tocar la pantalla, sino que a través de botones y cuestiones externos al teléfono o dispositivo. En este caso puede ser un teclado que se puede conectar y se le da distintas opciones a cada tecla para poder interactuar de una manera específica. Y también vi otros componentes que eran como ya botoneras o una plataforma con 2 botones, que cada botón hacía una acción diferente para navegar o para ingresar a un elemento. Y una de las maneras que se puede probar esto en Android, en un dispositivo, es dar la funcionalidad de switch a los botones del volumen. Esto permite que, por ejemplo, la tecla de volumen hacia abajo nos permita ir navegando por los distintos elementos de pantalla, y el botón hacia arriba nos deja a nosotros poder acceder a estos elementos. Entonces es una muy buena manera de probar. También tenemos el Voice Access, que permite que los dispositivos puedan ser utilizados a través de comandos de voz que el sistema operativo va a entender y va a resultar en una interacción. Además de estos que no los puse en la presentación, existe el servicio de transcripción, que permite recibir audio, un input de audio, y pasarlo a texto, casi en tiempo real. Esto es muy útil para personas, por ejemplo, sordas, que nosotros normalmente uno no se esfuerza en aprender lenguaje de señas, siendo que es algo que deberíamos hacer para ser realmente inclusivos. Si queremos comunicarnos con una persona con alguna discapacidad auditiva, podemos ocupar esta funcionalidad para poder hablarle y que él pueda leer lo que le estamos diciendo, para poder facilitar la comunicación. Esto es genial y algo que se debe utilizar. Y también existe otra funcionalidad que es a través de la cámara, que la cámara va dando como indicaciones de lo que se va encontrando al frente del usuario. No lo he utilizado, le investigué un poco, pero es algo que todavía se está como trabajando. Ya habiendo pasado la parte de la tecnología, pasamos al diseño. En el diseño veremos las recomendaciones básicas que nos da Material para poder tener un diseño accesible. Y lo que debemos cumplir, básicamente según lo que nos indica, es, primero, tener un objetivo de toque lo suficientemente grande. Se recomienda que sea un mínimo de 48 dps. Podemos ver acá que en este ejemplo se ve que el icono es de 24 dps y el tamaño de la parte que es presionable es de 48 dp. Tenemos que simplemente calcular la diferencia entre 48 y el tamaño del icono para poder cumplir con el requerimiento mínimo. Eso también, en el último caso, aparece un icono de 40, pero que sigue cumpliendo la misma regla. Hay componentes en Material, como los checkbox o los radio buttons, que ya cumplen con este tamaño de manera por defecto, lo manejan de manera interna. Acá tenemos un ejemplo de también donde se está cumpliendo como esta regla en la flecha de navegación hacia atrás, o los botones que ya tienen como el tamaño suficiente para ser detectados o presionados de manera correcta. Otro elemento básico de la accesibilidad es el espaciado
entre los componentes, entre el objetivo de toque de los componentes. Se recomienda que sea un mínimo de 8 dps para poder tener la separación y que puedan ser distinguidos fácilmente. También contamos con la recomendación de utilizar siempre elementos nativos. Estos elementos pueden ser, por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo, mostrar un diálogo para confirmar algo. Es algo que igual suena básico, pero hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, acá vemos que se está, por ejemplo, borrando un evento, y la mejor manera de comunicar al usuario de lo que está haciendo y que tenga una confirmación óptima es que sea bastante claro y tenga la opción de descartar o cancelar ahí a la vista, y evitar, como se ve en el segundo caso, ocupar una especie de snack bar customizado con simplemente que preguntando si se quiere descartar el evento y con la opción de cancelar o descartar. Intentemos siempre cumplir esto, pensemos que estamos desarrollando para todos, y Material ya nos da una guía básica para poder cumplir. Pero ahora vamos a pasar a lo que vimos, a la accesibilidad aplicada en Jetpack Compose. Algo importante que debemos pensar es que Compose está pensado en ser accesible, y de esta manera a nosotros nos entrega una funcionalidad, una propiedad que se llama las semánticas. Las semánticas nos permite a nosotros describir la UI de la aplicación de una manera alternativa y entendible hacia los servicios de accesibilidad y en los frameworks de testing. Esta propiedad, al pasar información de accesibilidad, nos permite que se pueda proporcionar información a los elementos de UI que se le están mostrando al usuario. Las semánticas son una herramienta bastante poderosa. Cuando se utilizan de manera correcta, podemos utilizarlas para poder crear contenido descriptivo en nuestros composers. En la imagen podemos ver un ejemplo de por cada composer que se crea, cada uno contiene sus propias semánticas. Esto se visualiza de la misma manera que el árbol de composición. El árbol de composición genera su propio árbol de semánticas. El árbol semántico no contiene información sobre cómo se editan los composers, sino contiene información de cómo se utilizan. Esto es muy importante de entender. Otra funcionalidad con la que podemos trabajar para poder tener una aplicación que sea accesible son las etiquetas. En este caso tenemos los click labels. Las click labels se utilizan para poder dar un significado semántico al comportamiento de los clics que se realizan en un composer. En este ejemplo podemos ver que dentro de un row que tiene el modifier clickable se puede aplicar un click label y este recibe un recurso de texto. Las etiquetas de click describen lo que sucede cuando un usuario interactúa con un elemento composable. Los servicios de accesibilidad se encargan de utilizar estas etiquetas para poder darle el feedback auditivo y describir la aplicación hacia los usuarios. Entonces, en el caso de uso que tenga el usuario con distintas necesidades, esto va a ser prioritario para él, va a ser demasiado óptimo. Las etiquetas, además, contienen el caso de que si un composer no tiene acceso al modificador de clickable, se puede utilizar el modificador de semantics. Vemos en el caso de un canvas que no tiene el modifier clickable, pero al utilizar el modifier de semantics, tenemos la posibilidad de poner el onClick con su etiqueta y una acción, que es lo que va a ocurrir en el momento de que se presione la tecla. Otro elemento importante son las descripciones. Las descripciones son importantes ya que las imágenes e iconos requieren de una descripción textual en un elemento que se esté mostrando en pantalla para poder darle información al usuario de qué es lo que se está visualizando. Al momento de definir la imagen o un icono, no existe una manera en que el framework de Android pueda comprender qué es lo que se está mostrando. Debe haber algún tipo de descripción textual
del elemento visual. Pero esto igual tiene una condición que tenemos que tener en cuenta, ya que no todos los elementos visuales van a necesitar una descripción. Algunos elementos que sean decorativos, una imagen de fondo o algo por el estilo, es posible que nosotros como desarrolladores decidamos que no queremos comunicárselo al usuario. Podemos pasarle al parámetro de Content Description un valor null. De esta manera nosotros indicamos al framework de que el elemento no tiene acciones ni estados asociados, por lo que se lo va a saltar y no lo va a comunicar. Debemos recordar que TalkBack, por cada vez que se acceda a un elemento, va a dar la respuesta. Otro valor de las descripciones es la State Description. La State Description se utiliza para personalizar la manera en que TalkBack le está informando al usuario sobre el estado de un componente. En este caso estamos viendo cómo le damos a un row la semántica de que si está seleccionado un elemento, diga que está suscrito, y si no, que no está suscrito. Esto se utiliza ya que, por ejemplo, cuando tenemos un elemento que tiene un estado como un checkbox, por el talkback va a ser leído como que está check o uncheck. Eso es muy poco informativo para el usuario que está utilizando la aplicación. Entonces nosotros tenemos la labor de dar más contexto sobre el estado del componente que está utilizando, y para eso se utiliza el State Description. Ya podemos ser un poco más claros en la manera en que queremos comunicarnos con nuestro usuario. Algo que es muy importante también, que nos va a servir para dar una mejor experiencia de usuario al momento de navegar, es considerar el Element Merging. Es importante que se enfoquen los elementos de un composable a nivel de detalle, en vez de que se detalle todo de manera independiente. Como vemos en este caso, tenemos un elemento que está mostrando a un usuario la fecha y el tiempo de lectura. Si es que no mergeamos o no unimos este elemento, el talkback se va a encargar de leer línea por cada gesto que haga el usuario. Es decir, va a leer Romeo Montag, April 2nd, 1 minute wait. Y lo que tenemos que hacer para evitar que haya demasiada interacción o que sea muy tedioso utilizar nuestra aplicación es unir ese componente para que se lea como un todo. Lea el nombre, fecha y tiempo de lectura de manera consecutiva. Los servicios de accesibilidad como Talkback, por ejemplo, como estuve indicando, permite que los usuarios se muevan el enfoque entre elementos de la pantalla. Entonces, estos elementos tenemos que tenerlos centrados y de manera independiente, para evitar que haya una navegación innecesaria y que esto se considera como una interacción agresiva. ¿De qué manera podemos hacer el element merging? En este caso vemos una row con su modificador de las semánticas que se le pasa un parámetro de merge descendants a true. Los merge descendants permiten que los servicios de accesibilidad de Android combinen las propiedades que se encuentran dentro de ese componente. En nuestro caso, como tenemos un row que dentro contiene una imagen y una columna, esos van a ser considerados ya hijos de ese row. Entonces, al hacer el merge descendant, va a considerar todo eso como un solo elemento al momento de aplicar talkback. Este merge descendant, hay algunos componentes que ya lo traen por defecto. Por ejemplo, todos los que tienen la capacidad de ser cliqueables o los elementos de una lista. Estos ya vienen fusionados y los componentes de accesibilidad los van a ver como un todo. Acá podemos ver como una visualización de cómo se ve un componente que ha sido mergeado a uno que no ha sido mergeado en su propio árbol de componentes, de semántica, es decir. Tenemos el que no está mergeado, que se ve como cada elemento tiene un nodo por separado,
pero al momento de mergearlos es un solo nodo con una lista de texto que va a ser interpretado por TalkBack. Entonces, a eso es lo que tenemos que apuntar. Tenemos que ser igual lógicos en qué es lo que queremos que esté mergeado. No todo componente va a necesitarlo, pero tenemos que pensar de manera muy lógica. Otra funcionalidad importante que nos da los Compose son los Custom Actions. ¿Estos para qué se utilizan? Se utilizan para agrupar acciones a un elemento completo en vez de un solo ítem del componente. Esto se parece un poco a lo que se estaba nombrando anteriormente. En el caso de que se está visualizando la imagen, TalkBack, cuando esté pasando por este elemento y la lista, va a leer el título, el nombre y el tiempo de lectura, aparte de que existe un componente, va a indicar que existe un componente dentro que tiene una acción. Y al momento de intentar pasar al componente siguiente que haga el swipe, va a enfocarse en el icono con la acción. Entonces esto parece innecesario. Al estar escuchando lo que muestra, es poco lógico lo que se está seleccionando. Entonces imagínense una lista que tiene muchos elementos. Esto se va a volver bastante repetitivo y algo que tenemos que evitar para dar una buena interacción. Entonces para eso, para solucionarlo, se debe ocupar los Custom Actions como etiqueta dentro del modifier. Y de esta manera también tenemos que pensar en que si el componente del botón que tiene su propia acción está considerado dentro del árbol de semánticas y estamos dándole un custom action al componente entero, debemos quitarle el componente por defecto al botón, por lo que es necesario que limpiemos con clear and set semantics el componente que queramos sacar, por así decir, del árbol de semánticas. Así se va a considerar el componente como un todo. De esta manera, al momento de asignar una acción, vamos a ver algo más o menos así. El TalkBack nos va a indicar que ese ítem de la lista, al momento de terminar de leer todo lo importante, nos va a indicar de que tiene una acción disponible. Y para poder activar esa acción, debemos presionar la pantalla con 3 dedos. Al momento de presionar la pantalla con 3 dedos, se va a abrir el menú de interacciones de TalkBack, con las acciones que nosotros generamos encima del todo, permitiendo que el usuario pueda acceder rápidamente y pueda ejecutar la acción que necesita. Que en este caso, al momento de presionar la X en el componente, se elimine de la lista y que se muestren menos componentes como el que se eliminó. Y ahí el usuario puede reaccionar en base a lo que él necesite. Otro componente, o sea, otra funcionalidad importante de la accesibilidad son los headers. Los headers se utilizan para indicar a TalkBack en qué elementos de la pantalla debe enfocarse para facilitar la navegación que está realizando el usuario. Y esto lo podemos llevar a un caso práctico para poder hacerlo un poco más comprensible. Pensemos en un usuario con algún grado de discapacidad visual que es independiente, que no necesita que alguien le esté asistiendo, sale solo, se mueve solo, y va a un restaurante y tiene calor y quiere tomar algo, y él va a revisar la carta. Ahora la mayoría de los restaurantes y locales tienen su carta de manera digital, permitiendo que cualquier dispositivo pueda leerlas. Y si el usuario depende del orden de la carta, por ejemplo, parte con los platos de comida, sigue con el postre y termina con las bebidas, y él quiere tomar algo, lo mejor que lo que va a hacer él es estar navegando parte por parte de la pantalla, va a entrar a los platillos y va a tener que recorrer todos los ítems que se encuentran dentro de cada platillo para después pasar el postre y hacer lo mismo hasta llegar a las bebidas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es al texto de cabecera, donde está definido el platillo, postre o bebida, setearle una semántica de heading. De esta manera, una vez estando activada la interacción con cabeceras, el usuario va a poder hacer un gesto que normalmente es deslizar un dedo hacia abajo por la pantalla. Entonces va a saber que tiene que enfocarse netamente en lo que esté etiquetado como heading. Entonces el usuario va a poder llegar,
va a poder saltarse, va a entrar a los platillos, va a poder saber que no quiere un platillo, se salta a los postres y luego se salta a las bebidas donde él va a poder ingresar, navegar correctamente y hacer su pedido. Ese es un caso de uso que puede pasar y debe ser muy común. Entonces, tenemos que, al momento de estar desarrollando, también pensar en eso y considerarlo en todo momento. Recomendaciones que se pueden entregar al momento de estar trabajando con accesibilidad. Tenemos que diseñar pensando en todo momento en accesibilidad, en cómo nos van a utilizar, no solamente cómo lo utilizaríamos nosotros, en todos los tipos de interacción que pueda existir. Preocupémonos de etiquetar todos nuestros elementos, que sea lo más claro posible, que haya un contexto de lo que se está haciendo, para que nuestros usuarios puedan tener una vida más sencilla con los productos que nosotros estamos creando. Y aparte, realicemos test manuales, activemos TalkBack en nuestros dispositivos, probemos nuestra aplicación cómo funciona, veamos qué tan tedioso es navegar por la interfaz que estamos creando. Eso nos va a dar una mejor visualización, ya un poco más fuera de la caja, y cambiar un poco el switch que tenemos de no ser tan inclusivos quizás por naturaleza, pero tenemos que pensar que como desarrolladores tenemos la responsabilidad y una oportunidad muy importante de poder crear aplicaciones que aseguren accesibilidad, no solo pensando en cómo lo haríamos nosotros, sino que pensemos en toda la comunidad y todas las personas que puedan llegar a tener acceso. Otra recomendación, que es una funcionalidad que me gusta mucho, es una aplicación que es del equipo de Android, son los test de accesibilidad. Uno puede descargar los test de accesibilidad desde la Play Store, y lo que hace esta aplicación es analizar nuestra UI y nos va a dar recomendaciones en base a lo que nosotros le estemos mostrando y cómo estemos navegando. Tengo como unos pantallazos que tomé por ejemplo, la misma aplicación de Jet News, que es la que nos entrega el equipo de Android. Primero se activa la accesibilidad, las pruebas. Una vez se activen las pruebas de accesibilidad, se va a levantar este icono redondo que está acá, que nosotros podemos moverlo por cualquier parte de la pantalla. Una vez lo activemos, nos va a dar la posibilidad de grabar la interacción de la pantalla. Y cada vez que estemos utilizando la aplicación, el teléfono va a vibrar cada vez que termine de hacerse como el escaneo de cada pantalla. Cuando terminemos de hacer el flujo que estamos probando, nos va a generar estas pantallas de acá, unas imágenes, con sugerencias. En este caso, las dos pantallas anteriores no tenían ninguna sugerencia, y la pantalla de las opciones tenía una sugerencia. Entramos a esa sugerencia y nos va a dar un detalle. Nos indica que la pantalla 2 de 3 contiene la sugerencia de que deberíamos mejorar el contraste de colores. Esta herramienta nos va a servir mucho porque nos va a poder permitir entender más y de mejor manera cómo debemos trabajar, ya que nos va a dar el feedback adecuado. En otras aplicaciones que he probado, también te va a decir que las etiquetas son poco específicas, que los iconos son demasiado pequeños, que no se cumple la regla de los 48 dp para el espacio de toque, que los colores no son correctos, etc. Entonces es una funcionalidad que podemos utilizar y es muy sencilla de llevar a cabo. Y con esto yo ya agradezco la participación, doy por terminada la presentación, así que en caso de haber preguntas, vamos a ir respondiendo. Aquí tenemos una, Nicolás, gracias, de Jam, que dice: para visualizar imágenes en forma de círculo, ¿qué librería se usa? A ver, en este caso nosotros podemos utilizar en verdad cualquier librería, como por ejemplo Glide, que nos da la posibilidad de darle una forma a la imagen que estamos recibiendo, o que la que estamos mostrando nosotros por defecto. En verdad, yo he trabajado principalmente con Glide. Ok, acá tenemos otra de Food Chris que nos dice: para esto del TalkBack, por ejemplo, en el height de un row, ¿cuánto debería ser? ¿Existe algún lugar para ver estos parámetros?
A ver, no tengo un tamaño específico en el cual debería ser. De todas maneras, tenemos que pensar que en todo elemento que vaya a ser cliqueable o que se vaya a mostrar, intentemos cumplir siempre el mínimo de los 48 dps. Es algo que haría yo. Y la otra manera donde podemos ver los parámetros y la información relacionada a esto, te voy a pasar todos los links donde está la información que estuve investigando, pero en la página de Material 3 hay una sección específica y detallada solamente para accesibilidad, donde se pueden ver cómo entender cómo trabajas con los colores, cómo entender los contrastes, porque hay igual ratios de trabajo para los colores 3:1, 5:1, y ahí sale explicado de qué manera podemos hacerlo. Perfecto. Acá tenemos un de Jorge que dice: ¿qué aplicaciones colocas como ejemplos de excelente accesibilidad? A ver, yo creo que una de las aplicaciones que tiene una accesibilidad muy buena que he utilizado y que sé que el equipo también de esa empresa ha estado enfocado en eso, es la de Mercado Libre. Encuentro que es muy fácil de usar. Ellos tienen un montón de casos que intentaron entender cómo manejar bien la visualización de precios, cómo mostrar bien las imágenes. También te voy a pasar un link que encontré que demuestra cómo ellos estuvieron trabajando para poder dar una accesibilidad correcta a su aplicación. Perfecto, no tenemos más preguntas. Nicolás. Buenísimo. Así que no sé si tienes alguna recomendación. Bueno, acá nos llegó otra más. De Beldier, que dice: si tengo la app en Android y iOS, ¿existe algún conjunto de reglas generales de accesibilidad más allá de los que cada plataforma establece? A ver, como reglas generales entre ambas, desconozco, no voy a mentir en relación a eso, pero si buscas la información de accesibilidad como desarrollador de iOS, vas a encontrar de verdad un montón de información. Tienen casos muy específicos, tienen muchas funcionalidades enfocadas en esto, llevan mucho tiempo trabajando en la accesibilidad y dar funcionalidades, por lo que te recomiendo, no sé, generalmente debe haber muchos factores en común, pero si buscas la documentación de cada plataforma puedes armar tu propia idea. Listo, entonces, ahora sí, no, tenemos otra más, sigue llegando. ¿Cuáles son las reglas mínimas que debe cumplir una aplicación iOS en cuanto a reglas de accesibilidad? Es bastante similar a lo que debe cumplir con Android, por lo que estuve viendo, porque ellos también ocupan la navegación por interfaz de sonido. También tienes que estar utilizando el doble clic para poder acceder a elementos, tienes que recorrer la pantalla, cada ítem, los ítems deben estar etiquetados. Entonces, las reglas son bastante similares, que tiene que mantenerse todo en contexto, las imágenes tienen que tener una descripción. Más allá no podría decirte porque no he desarrollado para iOS y tampoco he profundizado tanto en la accesibilidad en iOS, solamente estuve revisando la documentación para ver qué es lo que ellos tenían como a diferencia de Android, ya que iOS lleva bastante tiempo enfocándose en la accesibilidad, así que no podría darte una respuesta más detallada sobre eso. Listo, entonces, Nicolás, quizá alguna recomendación, consejos o qué deberían tomar en cuenta las personas que están empezando en Compose, en Android, en Compose, Kotlin, para que sus aplicaciones tengan las características que mencionaste de accesibilidad, o algunos consejos que quieras dar. A ver, lean mucho, eso es muy útil. Manténganse siempre informados sobre qué es lo que están haciendo. Es el mejor momento que tenemos para aprender. Tenemos toda la información al alcance de nuestras manos. Tenemos eventos como ComposeCamp, que ha servido mucho para poder entender de principio a fin cómo funciona Compose, ya que muchas veces a mí me pasó cuando estaba aprendiendo Android,
que me sentía de repente un poco perdido, porque era como el único que estaba aprendiendo en donde yo estaba. Pero la comunidad fue ayudando mucho. Respáldense en la comunidad y metan las manos en la masa. Pónganse a hacer aplicaciones pequeñas, empiecen a seguir las guías que nos da Android para poder cumplir con lo mínimo de accesibilidad, y empiecen a ocupar las herramientas que ya nos da el sistema. Usen mucho TalkBack, se van a dar cuenta de cómo puede funcionar una aplicación, ya que al momento que tú lo estabas usando y te llega una notificación, el teléfono te va a estar leyendo todo. Si cambias el volumen, también hay una respuesta auditiva en base a los botones que estás presionando. Entonces, yo creo que mi consejo es que sean constantes. Háganse un hábito de estudio, lean mucho, vean videos, no pónganse a hacer aplicaciones por más chicas que sean. En algún momento esto ya les va a dejar un aprendizaje muy grande. Buenísimo, Nicolás. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de ser parte de Compost Camp, y pues esperamos tenerte en otra ocasión, y muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ti. También quería felicitarte por este evento. La organización ha estado excelente. Me gustaría también ver más eventos así como en la comunidad latinoamericana. Ha sido un agrado y un placer poder conocerte también. Así que espero que nos podamos ver luego, y gracias a todos los que estuvieron acá viendo la presentación. Cualquier cosa, bueno, pueden seguirme en Twitter, @NicoBeltrami, que también está en la presentación. Así que cualquier cosa me contactan por ahí. Perfecto. Igual voy a pedirle a Nicolás que nos dé el enlace de sus slides, y todo va a estar en el repositorio centralizado. Así que no se preocupen si es que quieren los datos de Nicolás. Así que muchas gracias, Nicolás, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, que estén muy bien. Listo, chao, chao.